Hola, soy Alfredo Ruiz y este es mi comentario. Mi comentario del día de hoy va enfocado a la idea de que aún en una situación en la que el Estado interviene, aún sigue habiendo progreso. O sea, el mercantilismo es progreso, efectivamente. La propiedad intelectual es progreso, o sea, eso genera progreso. Y los tratados comerciales internacionales, que son una especie de mercantilismo, también generan progreso, también generan avance, también generan riqueza. Entonces, cuando uno discute con algunos liberales o con algunas personas que consideran que el Estado debe existir, o sea, no liberales, pero digamos un paso antes, normalmente ellos siempre usan de ejemplo las partes donde no, mira, el gobierno intervino aquí y hubo crecimiento. Por ejemplo, me acuerdo de una persona que me dijo que cuando Estados Unidos logró su independencia, el gobierno norteamericano comenzó a cobrar impuestos, comenzó a hacer tratados comerciales. Efectivamente, comenzó a haber progreso. Pero una de las cosas que yo quiero discutir aquí es, ¿ese progreso se debió a la intervención estatal o a pesar de la intervención estatal? El hecho de que en un ambiente de libertades la gente pueda hacer ciertas cosas, pero otras no pueda hacerlas de manera libre, ¿significa que esas cosas que no puede hacer de manera libre son lo que generan progreso? ¿O son las cosas que se hacen de manera libre lo que generan progreso? Y simplemente el Estado está parasitando esa parte donde no hay progreso. Y el mercantilismo así funciona, porque el mercantilismo normalmente tiene a atacar ciertas industrias, no ataca a todas en general, sino ataca ciertas industrias. Y efectivamente esas industrias progresan, efectivamente esas industrias se vuelven ricas y prósperas y contratan muchas personal. No podemos, por ejemplo, dejar de obviar la industria automotriz en México y en los Estados Unidos, principalmente en México, donde ha crecido mucho, donde se han construido muchas plantas. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, el consumidor mexicano tiene muy restringido el acceso a vehículos de todas partes del mundo. O sea, no hay un abierto mercado en donde el consumidor puede elegir de dónde comprar sus carros, sino que más bien el gobierno mexicano tiene cerradas las fronteras, porque para poder importar autos tienes que pedir permiso al gobierno, el gobierno te da ese permiso con ciertas restricciones y aparte te permite construir vehículos en México. O sea, tienes un mercado más o menos abierto, pero enfocado a la industria automotriz, y parece que hay progreso, porque hay muchas plantas de construcción. Me decía que yo soy el primer constructor de autos en México, pero efectivamente ese progreso se debe o se da a costa del consumidor, porque el consumidor lo que tiene es poca variedad en los autos. Hay variedad, pero no hay tanta variedad como debería haber. También se encuentra con algunos precios caros, restricciones en equipamiento, ¿sí? Y esto pasa mucho. Por ejemplo, se acaba de anunciar en México que las restricciones a la importación de acero. O sea, las empresas que venden acero en México efectivamente van a hacerse ricas y van a progresar y sus dueños se van a hacer inmensamente ricos y van a contratar más personal. Pero eso es a costa del consumidor mexicano. Significa que el consumidor mexicano, y va a ser principalmente aquel que quiera construir su casa, se va a encontrar con que la varilla y todos los elementos de acero para la construcción van a subir de precio, porque aunque él pueda comprar un acero de buena calidad o de calidad aceptable en otro país, no lo va a poder traer. Entonces, efectivamente, el mercantilismo genera progreso, pero genera progreso de unos a costa de otros. Ahorita está de moda, por ejemplo, este tratado como comercial o que tiene como objeto, ¿verdad?, mejorar las relaciones de comercio entre países. Pero eso no es un avance en la libertad económica, porque lo que están haciendo estos países es que van a seleccionar una serie de ganadores, ¿sí?, dentro de su país, que van a poder comerciar con otros países, ¿sí? Y esas industrias se van a ver beneficiadas por este comercio que va a haber entre ellos. Va a haber un comercio no libre
es un comercio con restricciones, más libre quizá de lo que hay ahorita, pero con ciertas restricciones, con ciertas cosas. La idea es no beneficiar directamente al consumidor, sino primero beneficiar a estas industrias y luego, si se puede, beneficiar al consumidor. Y hay algo muy curioso. Esto no es libre mercado, o sea, no podemos pensar o no podemos decir que es libertad económica. Libertad económica sería que el gobierno pudiera decir, voy a abrir mis fronteras, que la gente importe lo que quiera, ¿sí? No va a haber ningún tipo de restricción. A lo mejor podrías poner algún tipo de restricción muy básico de sanidad, por ejemplo, ¿no? Digo, porque obviamente hay enfermedades que pueden cruzar fronteras, quizá puedas poner unas restricciones muy básicas a esas cosas, pero nada más. Pero efectivamente eso es libre mercado, o sea, no abrir las fronteras, que yo pueda escoger en qué agencia, por ejemplo, si yo quiero comprarme un carro, pueda escoger si me compro un carro en la agencia que está aquí en México o me lo compro en una agencia en Canadá y me lo traigo a México. Y obviamente, si yo pudiera traerme un auto de Canadá a México, digo, con los problemas técnicos que pudiera haber, pero obviamente una vez que este carro esté aquí y que yo pueda traerlo libremente, a las agencias en México no les va a quedar otra más que darle servicio a ese carro, porque si ellos no lo dan, alguien más se lo dará. Si no quieren perder mercado, si de por sí ya perdieron una venta porque fui a comprar el carro a Canadá, obviamente ellos no van a querer perder la oportunidad de darle servicio a mi coche. O sea, no va a haber una afectación así masiva en contra de la industria automotriz o de cualquier otra industria, sino que el libre mercado permite a los consumidores decidir qué productos son los que valen la pena y a qué precio es el justo pagar por ellos. Pero en el mercantilismo es el gobierno el que de alguna manera está decidiendo qué productos valen la pena y qué más o menos productos cuánto hay que pagar por ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta idea de que un tratado de libre comercio es un tratado de libertad económica. Quizá para una situación en la que la libertad económica está muy, muy, muy acotada, como en Venezuela, y que se haga un tratado de libre comercio a lo mejor con Colombia, pues efectivamente es un paso en la dirección correcta. No hay que denunciar estos tratados de libre comercio como no son pasos a la libertad, sino más bien hay que denunciarlos como efectivamente hay un beneficio económico, pero es un beneficio económico mercantilista a favor de ciertas empresas. Y nosotros tenemos que pugnar porque esos beneficios económicos sean generalizados a toda la población, en todas las industrias y en todo momento. También eso pasa, por ejemplo, con la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un privilegio que le entrega el gobierno a unas industrias en específico. Y efectivamente esas industrias generan progreso, generan avances, ¿no? He visto, por ejemplo, he oído comentarios, muy buenos comentarios, de una persona que dice, no, mira, hay estudios que dicen que los países que tuvieron propiedad intelectual avanzaron más que otros. Efectivamente, hay avances, pero esos avances se hicieron a costa del consumidor. Porque hay muchos consumidores que cuando no pueden acceder a otro bien más que el que el gobierno permite, pues ni modo lo tienen que comprar. Y ese producto, pues sí, efectivamente, les genera un bien, porque a lo mejor tienen que comprar un vehículo, pero nada más de cierta marca, o un medicamento nada más de cierta marca. Bueno, sí, efectivamente se van a curar, pero eso es a costa de otras cosas. A lo mejor progresaron en ese ambiente, pero se tuvieron un retroceso generalizado en todos los demás. Por eso la propiedad intelectual, tal y como está plantada al día de hoy, no es conveniente. Genera progreso a costa de todos. Es bien importante distinguir que el gobierno lo que hace es que está tratando de darle privilegios a ciertos grupos y a ciertas personas en beneficio del propio gobierno. Sí, no entregará nada a menos de que recaude algo o obtenga algo a cambio. Pero eso no es libertad económica. Eso no es avance económico. Es una especie de carrera de obstáculos. Es como si quisiéramos caminar o correr una carrera y el gobierno pusiera obstáculos en toda la carrera. Efectivamente, vamos a terminar llegando a la meta, pero esa meta va a ser más costosa y más larga y más pesada, cuando se pudo haber seguido un camino de libertad económica plena y que beneficie a todos en general.